abordado este tema de manera seria. Se habla de la guerra de agresión rusa, y sí, definitivamente fue así. Pero, ¿cómo llegamos allí? Todo esto ocurrió porque Joe Biden y Tony Blinken mandaron a Kamala Harris, quien no actúa por su cuenta en estos asuntos, a la Conferencia de Seguridad de Múnich hace 2 años, en febrero de 2022, y en una conferencia de prensa le dijo al pobre Zelensky: «Queremos que te unas a la OTAN», y no se lo dijo en una habitación privada, fue en público. Y lo hizo sabiendo que ellos no querían armas nucleares de Estados Unidos ni de la OTAN en su frontera occidental, pues ya lo habían dicho millones de veces. Lo cual es obvio, claramente. Pero luego, días después, los invadieron. ¿Qué querían lograr con eso? Yo incluso planteé esa pregunta en mi trabajo anterior, y por supuesto que por eso fui denunciado como un traidor. Digan lo que quieran, pero ¿cuál es la respuesta? Conozco a Victoria Nuland, y no es tonta, pero no ha ayudado en nada a los Estados Unidos. Es una de las arquitectas de la guerra de Irak, una de las responsables de este desastre, una de las personas que destruyó el dólar. Eso es cierto, pero no es tonta. Entonces, parece que están actuando así para provocar una guerra. Sino, ¿cuál sería la otra explicación? La OTAN no quería a Ucrania porque no cumplía con los requisitos para ser admitida. Entonces, ¿por qué dijeron eso? Porque lo que buscan es una guerra. Así de simple. Esta guerra ha beneficiado a muchas personas con miles de millones. Y no me importa si sueno como un tipo de teorías conspirativas de izquierda, porque no soy ni de izquierda ni un conspiranoico. Pero dime, ¿me equivoco? Si tuvieras que verlo y hacer un análisis histórico de la situación, ¿quién crees que está detrás de todo esto? ¿Es el complejo militar industrial? También mencionaste a Kamala Harris. ¿Es culpa de ciertos individuos o es un grupo que simplemente apoya la guerra de manera colectiva? Es la mentalidad colectiva. Viví en Washington desde 1985 hasta 2020, 35 años. Crecí en ese entorno, en ese mundo. Por supuesto que existen conspiraciones, pero en general, la mentalidad colectiva es la que provoca las peores decisiones y las más equivocadas. Es un grupo de personas con las mismas opiniones que no se han actualizado en décadas. Putin dijo algo que me pareció absolutamente cierto. No sé cómo lo sabría, pero es cierto porque yo viví entre ellos. En agosto del 91 se disolvió la Unión Soviética. Sucedió mientras estaba en mi luna de miel. Nunca lo olvidaré. Fue algo importante si vivías en DC. El recepcionista de mi oficina estaba haciendo una maestría en ruso en Georgetown. Iba a ser kremlinólogo. Y era uno de los tantos en Washington que planeaban dedicarse a eso. Entonces, con la disolución de la Unión Soviética, también se pierde la razón por la cual una gran parte del gobierno estadounidense había creado una oposición durante más de 40 años. Entonces, hay un gran impulso hacia adelante. Hay mucho dinero del país más rico del mundo que está dirigido hacia esto, y es muy difícil para las personas reajustarse. Y esto se ve en la vida todo el tiempo. Por ejemplo, puedes estar casado, pero repentinamente tu esposa se fuga con tu mejor amigo. Son esas cosas que no esperas, pero de un momento para el otro son una realidad, así como puedes enfermarte gravemente de repente. Son todas esas cosas que, aunque sean malas, son parte de la naturaleza de la vida. Cosas que no anticipaste, que nunca pensaste que tendrías que enfrentar, que suceden de la nada. Y tienes que ajustar tus expectativas y tus objetivos. La gente tiene muchas dificultades para enfrentar eso. Eso explica bastante. Imagina que eres Condoleezza Rice, alguien ambiciosa pero con una inteligencia promedio, que se graduó en Stanford y dice haber leído a Tolstoy en el idioma original. Y creciste pensando que Rusia era la fuente de todo lo que está mal en el mundo. Aceptar que hay una nueva amenaza proveniente del este no es sencillo, y esa amenaza es económica. Y otra cosa es que tal vez las amenazas no se reducen solamente a batallas con tanques. Estas personas son tan rígidas en su pensamiento, tan faltas de imaginación y flexibilidad, que no pueden imaginar un nuevo esquema. Y el nuevo esquema no se basa en la idea de entrar en guerra con China por Formosa, Taiwán. No, el esquema es que, de pronto, toda la infraestructura en Tijuana estará a cargo de China, y eso representa una amenaza distinta. Pero no consiguen llegar ahí porque no tienen tanto mérito,